El primer tema del módulo 52 corresponde a números irracionales. Los números irracionales se van a representar mediante el símbolo i. Van a hacer una doble línea para distinguirlo de una i normal. Y para poder explicarlo, hay que comenzar con los números racionales, que son los que ustedes habían analizado el semestre anterior. Los números racionales son todos aquellos que se pueden expresar como una fracción, o así es como se suele simplificar para que sea fácil de interpretar. Por ejemplo, 2/3, como es una fracción, corresponde a un número racional. El 7 también va a ser un número racional, aunque es un número entero. Sin embargo, recuerden que es lo mismo anotarlo como una fracción de la siguiente manera: 7/1. Entonces, cualquier número que ustedes puedan representar como una fracción va a ser un número racional. Algunos números es imposible representarlos mediante fracciones, y esos son los que conforman los números irracionales. Para distinguirlos más fácilmente, entonces podemos identificar los racionales, que son todos aquellos que tienen una expansión decimal infinita periódica, y los irracionales, los que tienen una infinita no periódica. Si tenemos de nuevo el ejemplo del 7, el 7 parece que no tiene ninguna expansión decimal. Sin embargo, recuerden que los ceros no se anotan. Aquí vamos a tener 7,0, 0 y un montón de ceros más que no se van a anotar infinitamente. Entonces, esto es una expansión que es infinita y es periódica. Normalmente esta no cuenta y se diría que el 7 tiene expansión decimal finita porque no tiene ninguna, entonces tiene final. Sin embargo, para que sea más fácil de entender el tema de los números irracionales, vamos a tomar en cuenta estos ceros como que es una expansión decimal infinita periódica. Ahora, si tenemos otro ejemplo, podemos trabajar con 5/3. 5/3, si lo pasamos a decimales, da 1,66 con periodo. Sin embargo, voy a hacer la división a mano para que entendamos de dónde es que están saliendo esos números infinitos. Si vamos a dividir 5 entre 3, el procedimiento es ver cuántas veces cabe el 3 en el 5, que eso sería una vez. 1 por 3, 3, y aquí hay que hacer una resta. A la hora que hacemos esta resta, el resultado de 5 menos 3 da 2. Y esto ya sería el final de la división. Si la queremos hacer teniendo un residuo, si la queremos hacer exacta, tendríamos que agregar una coma y aquí bajar un 0. Y ahora volvemos a repetir el procedimiento. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 20? Eso sería 6 veces. 6 por 3 va a dar 18. Entonces, al 20 se lo resta, perdón, al 20 se lo resta el 18 y eso va a dar 2. Agregamos un 0 y volvemos a repetir el proceso. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 20? 6 veces. 6 por 3, 18. Se resuelve la resta. 20 menos 18 corresponde a 2 y agregamos un 0. Y eso sería 6 veces que cabe el 3 en el 20. Aquí tendríamos un 18 para restar y si se dan cuenta podemos seguir aquí el resto de la eternidad y nunca se terminaría. Y por eso es que este procedimiento va a seguir repitiéndose igual y aquí vamos a tener el 6 y nunca va a terminar. Eso es lo que se conoce como una expansión decimal infinita periódica. Aquí era el 6, lo hice de esta manera porque es un ejemplo más simple de interpretar, pero perfectamente se pueden repetir incluso 10 cifras. Puede ser que tengamos, por ejemplo, 1,138, 138, 138, donde el periodo en este caso sería el 138, que es lo que se repite. El año pasado, si alcanzaron a ver el tema, esto se puede escribir de esta manera: 1,138, y se le hace una línea arriba, que quiere decir lo mismo que estos puntos. El 138 se está repitiendo hasta el infinito. En todo caso, esto es a lo que corresponden números racionales, números que van a tener una expansión decimal infinita periódica o que son números enteros o que dan con una expansión decimal finita. Por ejemplo, un medio es 0,5. Esto es una expansión decimal finita, pero como les dije, si quisiéramos, para que les quede, para que sea más fácil de interpretar, pueden visualizar esos ceros que normalmente no se anotan y aquí tendríamos el 0 repitiéndose al infinito. Y entonces, estos son números racionales. Si ustedes ya tienen un número
si ya existe un número que es como el siguiente, 1,7, 8, 5, 3, 2, 4, 7, 6, 3 y tiene estos puntos al final, estos puntos significan que este número tiene una expansión decimal infinita, eso es decir, nunca va a tener un final. Sin embargo, aquí no hay ninguna secuencia que se esté repitiendo como teníamos en los anteriores. En este caso de arriba, teníamos que aquí era el 6 que se estaba repitiendo infinitamente, o en este caso 138, 138, 138. Pero en este otro número que acabo de anotar no se está repitiendo ninguna secuencia. Cuando eso sucede, se dice que es una expansión decimal infinita, no periódica. Y los números que tienen expansión decimal infinita, no periódica, son números irracionales. Entonces, todos los números irracionales van a tener este comportamiento. Van a ser números que tienen expansión decimal infinita y no hay ninguna secuencia numérica que se repita aquí. Vean que aquí no hay ninguna secuencia. Tenemos 785 y aquí sigue un número completamente diferente. Como les dije, hay expansiones decimales periódicas que pueden tener incluso millones de cifras que se van a repetir, pero para efectos de clase vamos a analizar nada más con los dígitos que dé la calculadora, porque la idea no es que ustedes hagan los cálculos a mano, sino que lo van a hacer ayudándose con una calculadora. Y la práctica del folleto se ve similar a esta, en la cual tienen una serie de números y tienen que clasificarlos en racionales o irracionales y anotarlos en su forma decimal. Aparte de eso, van a clasificarlos si tienen expansión decimal infinita no periódica o no. En todo caso, en este primero tenemos raíz de 25, entonces lo pueden hacer en la calculadora, no hay necesidad de hacer ningún tipo de procedimiento a mano. En este caso sería raíz de 25 y eso les va a dar 5. Entonces, 5 es un número racional. Entonces colocan el símbolo de racional. En la expansión decimal sería en este caso 5. Aquí pueden agregar los ceros si quisieran, pero no es necesario. Y en este caso no tiene infinita no periódica, entonces lo van a dejar en blanco. O si quieren pueden colocarle una X y le colocan un check a los que sí. Entonces para que no les queden en blanco y luego se confundan al repasar. El siguiente es 0,78. Este no hay que hacer nada en la calculadora, ya está en su forma decimal. Este es un número racional, vean que no tiene los puntos al final. Y cuando notamos un número que sea irracional, siempre va a tener expansión infinita. Por lo tanto, si aquí no trae esos puntos, automáticamente va a ser un número racional. Ya este estaba en su forma decimal, entonces nada más volvemos a copiar el mismo número. Y este no tiene periódica, esta es expansión decimal finita, igual que el primero. Entonces aquí vamos a marcar como que no. El siguiente es 3 Euler, esa es una que corresponde a un número fijo como pi. Lo pueden hacer en la calculadora, entonces tendríamos 3 y el Euler viene aquí a la par de pi, de hecho. Vean que pi es dorado, lo dorado se hace con shift y Euler sería rosado, se hace con alfa. Van a presionar alfa y luego esta tecla donde aparece E y tendríamos en ese caso que presionar igual después. Y la expansión decimal de este es 8.15, 48, 45, 48.5. No se está repitiendo nada al parecer. Entonces, en este caso, anotaríamos que es un número irracional. 45. Y como este no es necesario que anoten todos. Y como este era irracional, vamos a anotar los puntos suspensivos. En la calculadora a ustedes no les van a aparecer esos puntos. La calculadora nada más les va a dar un total de decimales dependiendo la cantidad dependiendo del modelo o como la tengan configurada. Y nunca les va a colocar los puntos. Ustedes tienen que guiarse a ver si notan algo que se repita. Si por ejemplo tenemos 2 dividido entre 3 y lo pasáramos a decimales. Vean que en la calculadora va a salir 6, 6, 6, 6, 6, 6 y al final termina con un 7. Cuando pasa esto es un ejemplo de expansión decimal infinita periódica. Aquí este 7 es porque la calculadora está redondeando y como aquí lo que sigue es otro 6 y lo que continúa después de el último decimal que se va a trabajar es 5 más, normalmente se redondea hacia arriba, pero esto lo que significa es que aquí va a seguir el 6 infinitamente. Si tenemos 1 dividido entre 3 ya va a ser un caso donde no se redondea.
y entonces va a quedar 3, 3, 3, 3. Pero si pasa algo como esto en la calculadora, que les queda alguna secuencia, vamos a asumir que es expansión decimal infinita periódica. Como les dije, la calculadora no coloca los puntos, por lo tanto no está representando claramente que el número tenga expansión infinita. Sin embargo, ese es el caso. Entonces, si notan en la expansión decimal que hay alguna secuencia, como aquí que es el 33 o el 3, o que tengan 18, 18, 18, 25, 25, 25, 315, 315, 315. Si notan alguna secuencia así, sería un caso de expansión decimal periódica. Y cuando no es no periódica y por lo tanto sería un número irracional. Ahora, volviendo a este caso, como este tiene una expansión decimal infinita pero no es periódica, sí vamos a marcar aquí que este sí. El siguiente número es raíz cúbica de 7. Entonces en la calculadora van a colocar raíz cúbica de 7. Y el resultado es 1.9129 y aquí tampoco tenemos en este caso ninguna secuencia. Pueden trabajar, no es necesario que anoten todos los decimales, yo voy a colocar nada más los primeros 4, en este caso 9129. Y voy a colocar los 3 puntos que indican que es infinita. Y como no se repetía nada, no es periódica, entonces aquí voy a marcar que sí. Y los que marcan aquí que sí serían los que son irracionales. Entonces, ninguno que sea racional, aquí van a tener que haber marcado que tiene infinita no periódica. El siguiente es raíz de 3 séptimos. Entonces, en la calculadora igual, colocan raíz, luego la fracción que es 3 sobre 7. Y el resultado es 21 sobre 7, pero como lo tenemos que pensar a expansión decimal, entonces en este caso dice que es 0,6546. Y aquí hay un detalle que hay que tener cuidado. Aquí parece que nada se está repitiendo. Sin embargo, ya aquí teníamos un caso de que no daba en decimales. Este sí se puede representar como una fracción. Cuando una cantidad se puede representar como una fracción, corresponde a un caso de expansión decimal infinita periódica. Por lo tanto, aquí no lo voy a marcar, que esta sería una de las excepciones que hay que tener cuidado, porque a veces el número que se repite es extremadamente grande. Entonces, cuando ustedes lo anotan en la calculadora, como aquí, y le dan igual, si no les sale con decimales de una vez, automáticamente es un número racional. La única forma de que sea irracional es que les dé directamente los decimales, que no es el caso aquí. Ya cuando lo pasamos a decimales parece que es un número irracional, sin embargo no lo es, porque ya nos había dado como fracción y todas las fracciones son racionales obligatoriamente. Y finalmente, en el último no se necesita la calculadora. Este ya está en su expansión decimal y es un número racional también. Entonces, en este caso es menos 4,83. Y voy a marcar que este sí corresponde a un, perdón, que este no tiene expansión decimal infinita no periódica. Y básicamente eso es lo que tienen que ir haciendo en la práctica. Como les dije, no es necesario que hagan nada a mano, pueden hacer todos los cálculos en la calculadora y nada más es llenar la tabla de esta manera.